Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario del ciclo del año 2022 sobre el papel de los peritos en el arbitraje internacional. Tenemos en esta tarde un seminario presentado por Elena Sevilla. Insisto en el apellido porque creo que todos, y me incluyo, alguna vez le hemos puesto el de esa maravillosa ciudad que es Sevilla, pero Elena insiste en que ella es Sevilla, para que todos lo tengamos claro. Elena es una experta en arbitraje internacional, socia de Andersen, después de haber pasado por otros importantes despachos también españoles e internacionales. Desarrolla su carrera en este momento entre España y Suiza y hoy tenemos la suerte de contar con ella para este seminario sobre una cuestión tan relevante como es la de los honorarios de los peritos, en los que además tenemos una novedad muy importante, que es la de que no solo contamos con nuestros expertos, sino que también contamos con un representante de los clientes, de los usuarios de la empresa. De manera que, Elena, en tus manos queda el seminario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias además por precisar lo de mi apellido, porque es una cosa que siempre tengo que comentar y la verdad es que se agradece. Seguro que a ti te hacen más caso que a mí. Bueno, tengo también que aprovechar la ocasión para dar las gracias al Centro Internacional de Arbitraje de Madrid por invitarme, porque es un verdadero lujo y un placer, y para mí es un honor moderar, si puedo, esta tarde esta mesa, que es muy interesante y que aborda un tema práctico que no está exento de debate y que al final nos interesa a todos. Al final es el famoso dinero en el arbitraje, ¿no? Al final la pregunta de si es posible fijar los honorarios de los peritos en un presupuesto cerrado es algo que impacta tanto a los abogados como a las empresas, como a los propios peritos. Y para eso contamos hoy, como muy bien has avanzado, con tres expertos de reconocido prestigio y tenemos la suerte de contar también con una empresa. Entre los expertos contamos a Misha Shar, que es socio en Deloitte desde hace más de 15 años, a Luis Agosti de Compax Lesecon, que es vicepresidente de senior de Compax Lesecon, que está basado en Londres, miembro de la práctica de energía, y a Javier López, a los que todos conocemos también, que es socio responsable de Forensic y de Finance and Crime en PwC España, que es socio también desde hace más de 14 años. Contamos ahora sí con la empresa, con SACIR, con José Luis Torres, que desde hace muy poquito nos decía director de cumplimiento normativo, apenas 4 meses, pero que ha sido durante más de 24 años director de la asesoría jurídica y los 2 últimos consejero delegado adjunto en SACIR. Entonces, con este panel tan impresionante y sabiendo que yo intentaré introducir las preguntas que pueda tener la audiencia y que vayáis dejando por el chat, vamos a abordar este tema y yo creo que podemos quizás empezar por Amir y empezar por preguntarle, bueno, ¿qué es esto de los presupuestos cerrados? ¿Hay controversia en los presupuestos cerrados y cuál es el origen quizás, ¿no?, de esta controversia? Sí, gracias, Elena. Antes de contestar, si me permites, también quería agradecer tanto a Ciam como a José Antonio la invitación a Deloitte y a mi persona para poder intervenir en esta sesión, ¿no? En cuanto a la pregunta, ya yendo a la pregunta concreta, pues en los últimos años hemos observado por parte de los clientes un incremento de la exigencia de presupuestos cerrados en este proceso de negociación, ¿no?, de los encargos periciales en arbitrajes. Francamente, bueno, yo creo que la tendencia resulta lógica y diría que razonable por el incremento de la litigiosidad en general, por el volumen también de arbitrajes en particular, por el control presupuestario a que están sometidos también los departamentos de asesoría jurídica de las compañías, y también por la necesidad por parte del cliente de tener cierta seguridad en la cuantificación, estimación del coste que puede suponer el arbitraje antes de emprender este viaje, ¿no?, que es el procedimiento arbitral. Desde el lado de los peritos, bueno, nosotros históricamente creo que hemos sido reticentes a dar presupuestos totalmente cerrados, ¿no?, por nuestra intervención en los arbitrajes. Por la ausencia de certeza en la determinación del volumen de horas que será necesario para completar todas las tareas que se nos pueden ir surgiendo a lo largo del desarrollo del procedimiento arbitral.
al final los honorarios de los peritos, nuestros honorarios se determinan por el volumen de horas necesarias y las tarifas horarias que acordemos con el cliente. Y esa falta de certeza en las horas, ya insisto, durante el desarrollo del procedimiento arbitral, es lo que motiva esa reticencia, ¿no?, histórica nuestra. Y José Luis, tomando lo que ha dicho Amir, yo quería preguntarte a ti, en vuestra experiencia en SACIR, ¿qué experiencia, valga la redundancia, tenéis con los presupuestos cerrados y qué parámetros influyen a la hora de negociar este tipo de presupuestos o no? O ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo veis? Elena, primero, muchísimas gracias. Y igual que Amir, lo primero quería dar las gracias a Ciam y a José Antonio Caínzos por la participación de SACIR y la mía en particular. Solo por completar un poco lo que has dicho, yo soy el director de cumplimiento, pero compatibilizo esa función con mi posición como subdirector de asesoría jurídica del grupo SACIR. Y bueno, gran parte de nuestro trabajo es coordinar, dirigir, apoyar y ayudar en arbitrajes internacionales. Y no solo internacionales, de todo tipo, ¿no? Creemos que el arbitraje en general precisa de un equipo potente, fuerte en la cabecera y que tenga penetración y que tenga verticalidad y que llegue a todas las áreas, ¿no? En ese sentido creemos que la especialización es importante. En cuanto a cómo hacemos con los honorarios de los peritos, pues mira, intentamos hacer lo mismo que con los honorarios de los abogados. Intentamos que los honorarios de nuestros colaboradores, que para nosotros son colaboradores, igual que los abogados externos, sean cerrados, de entrada cerrados. Y es verdad que hay ocasiones en las que puede ser más difícil, pero es igual de difícil que para nuestros compañeros, los abogados externos. Para los abogados externos, supongo que el grado de dificultad de acertar, de baremar, etcétera, es parecido, ¿no? Y la verdad es que no te diría que lo conseguimos en un 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos sí tenemos presupuestos cerrados por parte de ellos. Y no sé, yo lanzaría una pregunta a vosotros, al gremio de los expertos, forensics, peritos y demás. ¿Por qué os cuesta tanto el cerrar los presupuestos? ¿Alguien quiere recoger el guante? ¿Qué tal, Elena? Yo, si me permites, puedo aportar algo. Bueno, Adelante, Luis. Lo primero, igual que todos los demás, muchas gracias al CIAM, a Elena, José Antonio, por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y después, contestando directamente a la pregunta que se plantea, ¿es posible tener presupuesto cerrado? Yo creo que es posible, ¿no? La pregunta para mí, a lo mejor más compleja, es la cuestión más compleja es que la contraprestación a un presupuesto cerrado tiene que ser un trabajo de alcance cerrado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces es más complicado, porque la casuística en los casos de arbitraje es infinita y no hay dos casos iguales. Entonces uno puede tener mucha experiencia en un tipo de caso concreto, pero los casos siempre son diferentes. Y a lo mejor, tal vez, para el trabajo de los peritos esa casuística es más amplia que en el caso de los abogados, ¿no? Yo partiría de esa premisa, a lo mejor. Entonces, la cuestión para mí es cómo limitar el alcance del trabajo y yo creo que tiene que ser, ¿no? Es lo que debe ser acorde con un presupuesto cerrado. Pues vamos a aprovechar que Javier todavía no ha dicho nada. Javier, ¿qué te parece? ¿Crees tú que hay una solución, una alternativa? ¿Qué son los denominados modelos híbridos en relación un poco a lo que dice Luis? Estás en mute, Javier. Perdonad, gracias por la invitación. Y yo, efectivamente, bueno, nosotros creemos que funciona o que balancea bien esas dos prioridades entre presupuestos abiertos y lo que reclaman muchas veces nuestros clientes, ¿no? Como SACIR y José Luis nos ha expresado, ¿no? Que es esa certidumbre presupuestaria y esa contención en costes, ¿no? Entonces, quizás la solución a ese problema, al menos como digo, creo que funciona cada vez mejor, son modelos híbridos, donde lógicamente necesitas una premisa que es tener un buen calendario, ¿no? De cuál es el scope of work, por supuesto, ¿no? Y también qué hitos y qué posibles pasos puede dar el arbitraje.
¿no? Nosotros en los casos más complejos en los que hemos participado, pues había distintos tipos, lógicamente, de expertos, ¿no? Había delay experts, había quantum expert, había financial expert en el mismo arbitraje y luego gente muy técnica, ¿no? Lógicamente, sobre alguna materia o sector, pero a esto se añades, ¿no? Todas las posibles fases que se pueden dar. Ya hablo de pre-hearings, ¿no? Hearings, Scott Schedules o Joint Expert Reports, pues hacen que podamos dar ciertos rangos que mezclen o variabilicen por fases o hitos, como digo, la situación de dar un presupuesto cerrado versus uno totalmente abierto, ¿no? Y esa quizás sea una solución, como digo, equilibrada. Y Amir, ¿qué crees tú que es necesario, qué necesita un perito para establecer un presupuesto híbrido o el presupuesto híbrido al que se refiere Javier? Sí, bueno, Peritos. sí. Yo creo que lo han comentado José Luis, los conceptos, ¿no? José Luis y Javier, y por contextualizarlo un poco también, yo creo que justamente el factor que origina esta discrepancia, ¿no? entre clientes y peritos es precisamente en lo que coincidimos las dos partes, si me permitís utilizar el término, ¿no? Que al final es una gestión de riesgos en el proyecto. Al final en esa negociación de ambas partes estamos intentando gestionar ese riesgo. Y como en cualquier negociación, la solución pasará por encontrar un equilibrio en la situación, en la posición de riesgo que asume cada una de las partes, ¿no? Estableciendo una serie de mecanismos que permitan llegar a un nivel de mitigar ese riesgo a un nivel en el que cada parte lo considere un nivel razonable y que se sienta confortable, porque eliminarlo va a ser muy complicado, ¿no? O prácticamente imposible. Y yo creo que los factores, digamos, para poder establecer ese presupuesto híbrido, José Luis antes ha hecho una mención a uno que para mí es una condición necesaria, ¿no? La especialización. O sea, al final, la especialización del conocimiento, tanto por parte del cliente como por parte de los peritos, ¿no? De lo que son los procedimientos arbitrales. Porque eso es lo que va a permitir, sin eso va a ser muy difícil tomar conciencia de las distintas fases, como comentaba Javier, que pueden darse, de las distintas tareas o necesidades que pueden surgir durante el procedimiento arbitral y en cuáles, qué posibles necesidades o qué posibles requerimientos se pueden hacer, se puede requerir, valga la redundancia, de los peritos, ¿no? Al final, para hacer esos presupuestos híbridos, como comentaba Javier, hay que establecer unas fases, unas tareas. Hay algunas, también un poco respondiendo a la pregunta, al planteamiento que hacía José Luis, ¿no? Que quizás por la parte del despacho de abogados está claro que el acompañamiento va a ser durante todo el procedimiento arbitral. Por la parte de los peritos no hay esa seguridad, pero sí que se pueden plantear fases potenciales y en cuáles habrá que determinar en cuáles se puede establecer un presupuesto cerrado y en cuáles no se tiene información para establecerlo e ir a un modelo híbrido estableciendo rangos, tarifas. Y aprovechando que tenemos a José Luis aquí, ¿qué papel crees tú, José Luis, que juegan los abogados internos, en este caso los de SACIR, en el establecimiento de estos presupuestos híbridos, de los modelos? ¿Cómo intervenís ahí? Pues te lo voy a contestar, pero primero voy a aprovechar, ya que tengo la oportunidad de volver un poco sobre lo que habíamos comentado antes, ¿no? Yo creo que algo importante que hemos comentado y que se va a repetir en este rato que vamos a estar charlando es que no hay dos arbitrajes iguales, ¿no? Cada arbitraje tiene su peculiaridad, su particularidad, pero sí es verdad que hay grupos de arbitraje que podemos encontrar cierta homogenización entre ciertos arbitrajes, ¿no? Hay arbitrajes sobre construcción, no todos son iguales, pero tienen una cierta similitud. Tenemos las complejidades de las empresas energéticas, el oil and gas, etcétera. Tenemos nada tiene que ver un arbitraje internacional sometido a reglas IVA con un arbitraje nacional o más local, ya sea en España o en otro país, ¿no? Hay arbitrajes en los que con un perito sería suficiente. Hay arbitrajes en los que vas a necesitar 4 o 5 peritos, cada uno de ellos atendiendo a cuestiones muy concretas y muy específicas. Efectivamente, podemos volver a lo que decíamos antes. Cada arbitraje es un mundo, pero sí es verdad que hay ciertos arbitrajes que se me parecen más unos a otros, ¿no? Yo creo que es fundamental la especialización. Yo creo que es fundamental que conozcamos
qué es lo que vamos a tratar. Y yo creo que es fundamental que el perito, igual que hace el abogado externo, pero que el perito conozca, que se empape, que pueda tener una ocasión de tener un tiempo de hablar con el cliente, de cuál es el problema, qué se va a encontrar, a qué se va a enfrentar, porque muchas veces cuando desde la asesoría jurídica se levanta el teléfono para llamar se manda el teléfono o se manda un correo electrónico o un WhatsApp, cosa, se empiezan a identificar expertos para un peritaje. No podemos pensar que en 2 semanas, 3 semanas, sin más, tienen un presupuesto, ¿no? Eso no es razonable. Al final llegamos a que nos encontramos con presupuestos que no son realistas, ¿no? Por parte de los abogados internos, pues efectivamente lo que necesitamos es muchísima especialización y muchísimo conocimiento. Los presupuestos híbridos pueden ser una solución o puede ser una trampa. Los presupuestos híbridos al final no es ni más ni menos que un ajuste muy específico de una sucesión de pequeños presupuestos cerrados. Pero para poder llegar a tener un presupuesto híbrido que se ajuste a la realidad, que luego no vaya a estar sometido a incrementos que siempre dan lugar a sorpresas y que es complicado. Para nosotros los abogados internos es complicado manejar esas sorpresas porque el negocio entiende que, bueno, pues igual que ellos cierran el precio del hormigón, pues nosotros tenemos que cerrar el precio del presupuesto y que no entienden que lo que en principio iba a ser un arbitraje de X meses, pues se convierte en un arbitraje de 2 o 3 años. Entonces, eso sí que es un esfuerzo por nuestra parte de conocer con detalle cómo son los procedimientos arbitrales. ¿Qué implica el que en un arbitraje bueno, pues no sé, un perito te diga de antemano, voy a estar 3 días en un hearing? Bueno, a lo mejor tú sabes que eso no es así. Intenta ser más realista, van a ser 4, van a ser 2 semanas. No lo sé, hay multitud de assumptions que son, bueno, pues donde hay que la letra pequeña, ¿no? de los presupuestos y hay que mirarlos con muchísimo cuidado. Las assumptions de los peritos y de los abogados externos. Pero bueno, ahora estamos hablando de peritos. Y cuando tenemos esa capacidad de analizar con detalle esos presupuestos, pues el presupuesto híbrido es una solución. Si no, es una trampa. Estamos firmando algo que nos creemos que nos soluciona y no nos soluciona nada. Vamos a seguir teniendo un problema al final. Tenemos ya una primera, bueno, tenemos 2, pero voy a leer la primera opinión que nos ponen por el chat, que dice, y lo voy a leer textual: en mi opinión, si ustedes limitan un presupuesto para su peritaje, están limitando su propio caso, con el riesgo de perderlo, por no haber probado con la prueba idónea y completa su reclamación. ¿Alguien quiere reaccionar a esto? ¿Qué pensáis de lo que nos dice? Para José Luis, ¿no? Yo creo que Estoy solo ante el peligro. Bueno, estamos aprovechándonos. Alguien habrá que pregunte que me eche una mano. Podría ser también una pregunta yo para creo expertos, que no necesariamente, en absoluto. Es decir, igual de perdidos estaríamos, igual de mal estaríamos, igual estaríamos perjudicando nuestro caso con el presupuesto cerrado para el abogado externo. Yo creo que se trata siempre de tener la capacidad de conocer, de especialización. Yo creo que los abogados internos, y eso va en función de cómo sea cada empresa, lógicamente, y cada uno se organiza como quiere, como puede o como le dejan, ¿no? Pero en la medida de lo posible es importante que en las asesorías jurídicas haya una especialización en arbitraje. Eso te permite conocer y saber lo que estás haciendo. Si en ese caso te sirve un presupuesto cerrado o no te sirve un presupuesto cerrado, o vas a un modelo híbrido. No, en absoluto. Un presupuesto cerrado no te tiene por qué estropear el caso. No necesariamente. Estamos hablando de especialización de los abogados internos que se dedican al arbitraje en las empresas, pero también podemos tratar el tema de la especialización de los peritos. Javier, ¿cómo impacta la especialización de los peritos en lo que es el mundo de la negociación de los presupuestos? ¿Tiene algún impacto o no lo tiene? Sí, yo creo que esto es una reflexión interesante
y lógicamente es distinto, ¿no? Es distinto si estamos hablando de buscar a un experto o a un perito más generalista que puedas poner en competencia y que por tanto, ¿no?, es posible que puedas negociar, ¿no?, y acotar algo más sus honorarios. Eso es muy distinto de si hablamos de un oligopolio o monopolio, ¿no?, de que busques a un experto concreto en una industria que a lo mejor hay uno o dos en el mundo, ¿no? En esos casos seguramente este tipo de expertos no te va a cerrar nunca sus honorarios y lógicamente va a ser la negociación, su poder de negociación sobre un cliente pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? Como digo, ¿no?, a lo mejor peritos financieros, ¿no?, que cuantifiquen daños o económicos, pues hay más y los puedes poner a competir. Pero yo recuerdo un caso, ¿no?, de un perito, un experto en un arbitraje sobre un toll agreement de un ciclo combinado y claro, es que de esos encuentras con los dedos de una mano. Entonces, lógicamente, el impacto que esto tiene para los presupuestos, pues claramente es muy distinto, ¿no? Y en relación precisamente al mercado, Luis, ¿tú notas diferencias entre la forma en la que se hace un presupuesto en España y fuera de España, o en función de las jurisdicciones en las que está trabajando el perito, doméstico, arbitraje doméstico, internacional, ese tipo de diferencias? Yo creo que hay una diferencia fundamental que tiene que ver con el tamaño del caso, ¿no? Y a lo mejor está correlacionado con el hecho de que tengas un caso fuera de España o dentro de España. A lo mejor, probablemente, los casos fuera de España internacionales suelen ser por un mayor claim, y eso, digamos que el mayor valor del claim permite o da más flexibilidad al cliente a la hora de llegar a un presupuesto más abierto o más alto, ¿no? Esa es la característica fundamental que yo creo que afecta a cómo el cliente ve el presupuesto. Desde el punto de vista del experto muchas veces no es verdad, ¿no? Porque el trabajo que se requiere muchas veces es igual para un caso pequeño que para un caso grande, y eso es muchas veces muy difícil de explicar y de discutir con el cliente, ¿no? Da igual que sea un caso de 30 millones o de 1.000 millones, el trabajo que tenemos que hacer es muchas veces muy parecido. Y una pregunta que puede parecer simplista, pero que nos planteábamos cuando hablábamos, y de nuevo para José Luis, estamos aprovechando que tenemos aquí, ¿a mayor complejidad, mayor número de peritos? No necesariamente. No necesariamente, pero sí estoy con Luis en que si tuviéramos que encontrar una variable que de una manera directa influya más en el coste y en el coste y en el número de peritos, esa es la importancia del caso, la importancia económica del caso. Eso es determinante. O sea, evidentemente no se trabaja igual un caso de 1.000 millones de dólares, de 1.000 millones de euros, que un caso de 8 millones. Eso está clarísimo. No solo influye eso. Luego hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones. Es que, bueno, depende del sector, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sector de las grandes infraestructuras, concesiones, etcétera, el importe normalmente te lleva a que ese proyecto se haya ejecutado a través de algún tipo de joint venture, consorcio, algún tipo de figura asociativa, ¿no? Al menos es lo normal. No todos nos enfrentamos a un proyecto de 1.000 o 2.000 millones solos, ¿no? Lo normal es ir en compañía de otros. Y se gestiona de una manera ni mejor ni peor, sencillamente se gestiona de manera diferente en general un arbitraje cuando estás en consorcio. Digo en consorcio en términos generales, ¿no? Sea cual sea la figura que estás utilizando. Te encuentras con que tienes socios que tienen tanta experiencia como tú o más, socios que tienen menos experiencia, socios que pertenecen a una jurisdicción en la que, bueno, pues hay una experiencia arbitral completamente diferente, tienes socios norteamericanos, anglosajones, con una forma de entender el arbitraje completamente diferente, un modo de entender cosas como la producción de la prueba, que no tiene nada que ver con la nuestra y que incluso ellos están más preparados para esa eventualidad y nosotros al contrario, ¿no? En fin, eso influye muchísimo. Influye también en que, bueno, pues si quieres casi desde un punto de vista casi de tratamiento psicológico, ¿no? De la gestión de un proyecto de esa magnitud. Cada uno aporta lo que cree que es mejor para el proyecto, lo que es mejor para el arbitraje, y muchas veces
ante sugerencias de tus socios, pues lo que hacemos es sumar un peritaje a otro peritaje y a otro peritaje, porque realmente quién, y digo esto que no se me malentienda, pero ¿quién se atreve a decir que no? ¿No? Es como, bueno, oye, tienes un problema médico importante y ¿cómo dices que no a una segunda opinión? ¿No? ¿Quién es el que se arriesga a decir no? Lo hacemos con un solo perito y además va a ser este o solo con dos. Yo creo que eso es determinante a la hora del precio, con independencia de que sea un precio cerrado, no sea un precio cerrado, que tampoco es la panacea, lo digo porque por las preguntas que se han visto en el chat y demás. No se trata yo creo que el webinar no va de presupuesto cerrado sí, presupuesto cerrado no. Yo creo que todo es discutible y todo tiene sus cosas, pero lo que sí está claro es que el valor del proyecto es determinante la jurisdicción en la que participas, es determinante el número de socios, si tienen esa experiencia, y ir con socios, por ejemplo, del mundo anglosajón, te hace ver las cosas también de una forma diferente a la hora de aceptar que determinados costes son necesarios, pues porque hay bueno, pues te encuentras con que hay que hacer una producción de prueba masiva, ellos lo entienden, a lo mejor, y tú no lo entiendes, o tus ejecutivos no lo entienden, ¿no? Y son cosas que multiplican por varias veces el valor de la prueba en otras jurisdicciones, ¿eh? Y está claro que bueno, pues a mayor, o sea, en función de las circunstancias, ¿no? Se puede encarecer o no un peritaje, puede ser más fácil o menos estimar el presupuesto o estimar lo que va a conllevar ese presupuesto, pero yo me pregunto, y a lo mejor Javier, me puedes echar una mano, ¿se te ocurre alguna forma o conoces alguna forma un poco de ser más capaz o de poder anticipar mejor cuál va a ser el coste de un peritaje? Nosotros, bueno, hemos probado y la verdad es que yo creo que ha funcionado bien. En arbitrajes, el que tengo en la cabeza es un tema de sobrecostes en obra civil, ¿no? De cierta envergadura, y lo que intentamos fue determinar distintos drivers, ¿no? Que nos permitiesen un poco dimensionar el trabajo, ¿no? Entonces, lo que decidimos invertir fue en lo que llamamos una fase cero, o una fase de diagnóstico, donde realmente, bueno, inviertes un equipo, ¿no? Y durante un tiempo, que en este caso fueron unas 3-4 semanas, para un poco conocer las tripas, ¿no? Las tripas a las que luego te vas a enfrentar, ¿no? Ver toda la documentación pues, que han compartido contratista, dirección facultativa, el project manager, etcétera, para conocer los capítulos, las unidades de obra y otros elementos para intentar luego clasificar la complejidad de las distintas partidas, ¿no? que vas a analizar, ¿no? Y quizás esa inversión, pues luego al final nos permite tener un conocimiento de a qué te vas a enfrentar, que no es posible a veces en una simple fase, ¿no? De toma de datos más reducida, ¿no? o más simplista, ¿no? Y Amir, ¿cómo te parece? ¿Te parece que la inversión inicial en hacer este ejercicio que dice Javier puede ser determinante, ¿no? ¿Cómo impacta, según tu experiencia? Pues coincido y en mi opinión yo diría que es fundamental para poder establecer y poder acotar y mitigar esos riesgos de los que hablaba anteriormente. Me parece que es fundamental, que es necesaria, también como comentaba José Luis anteriormente, la colaboración en esa fase de presupuestación, de planificación, una colaboración conjunta de cliente, de asesoría jurídica, de peritos, de despacho externo, y para poder establecer los distintos... Javier, por ejemplo, ha hablado de términos conceptuales, ¿no? Es evidente, hay un conocimiento más profundo de los conceptos, no me voy a repetir, pero yo por añadir también añadiría la calidad de los datos, que como peritos en muchas ocasiones o sea, la calidad de los datos en una compañía o en otra no es la misma, ¿no? Y esa inversión inicial te puede permitir también saber con mayor certeza esa calidad. Al final resulta fundamental. Lo que pasa es que tiene un coste, ¿no? Tiene un coste en tiempo, tanto para el cliente como para los peritos. Y diría que para el cliente seguramente más, porque si está evaluando distintos peritos tiene que repetir el ejercicio con varios, ¿no? Pero creo que al final es la solución para poder mitigar y planificar y, como decía José Luis, que creo que es importante, evitar sorpresas futuras, tanto por parte del cliente como por parte de los peritos.
Nos dice la audiencia, nos preguntan, y José Luis, la verdad es que está, Es la está estrella, siendo José Luis muy... es la estrella. Sí. José Luis, han aprovechado que está y ha dicho, vamos. Nos dicen, y lo voy a leer, sugeriría que las partes, en este caso contratistas, provisionen en los costes del arbitraje de manera real y con cotizaciones reales de las consultoras, tal y como hacen cuando presupuestan las obras, y hagan una provisión muy próxima al presupuesto final. Así daría igual, pues abierto, cerrado o como fuere, pero bueno, habría una correcta previsión de costes iniciales. ¿Qué te sugiere esta recomendación que hace aquí el foro? Me parece bien, pero yo de lo que se trata es de que la provisión que tú haces se ajuste a la que al final, a lo que al final pagas. Es decir, el hacer una provisión no te asegura que el coste vaya a ser ese. Es decir, yo creo que una vez más no se trata tanto, ¿no? únicamente de la dicotomía entre presupuesto cerrado o presupuesto abierto, híbrido. Yo creo que es importante trabajar en formas de mitigar ese coste. Ahora mismo estábamos hablando acerca de ese momento cero, por ejemplo, ¿no? Digo lo que decía antes, en cada empresa las organizamos como podemos, pero en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es que nosotros tenemos un departamento de gestión contractual no muy grande, pero sí muy dedicado, es un departamento de ingenieros, sí, muy específicamente dedicado a dar apoyo tanto a la gestión de los conflictos en los contratos mientras se están ejecutando, y de manera muy específica nos ayudan a nosotros, al equipo de abogados internos, en el proceso de elaboración de los informes. Son ellos los que nos ayudan a identificar a los expertos, son ellos los que nos ayudan a cerrar también los presupuestos con ellos, y son ellos los que en un primer momento tienen contacto con el equipo de expertos, hablan su mismo lenguaje, intercambian documentación, les explican el caso, y eso redunda en que ese momento cero es un momento cero muy rico, muy productivo, y realmente permite tener al experto, al perito, una visión muy clara del trabajo que tiene que hacer. Es más, no solo eso, sino que nosotros sabemos que el perito sabe cuál es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, estamos hablando el mismo lenguaje. Claro, y entiendo que en un momento tan inicial, cuando se presupuesta la obra y demás, tampoco sabes exactamente cuál es el problema ni el alcance del arbitraje en el que te vas a encontrar. Entonces la provisión es un poco, ese trabajo no se ha hecho por los abogados internos. Entonces, ¿qué provisión? ¿Cuál es el...? Todo el mundo sabe que un EPC, por poner un ejemplo, pues es un contrato de riesgos, ¿no? y de alocación, como dicen, de riesgos. Pero de forma inicial, pues es complicado. Luis, yo te quería preguntar... ¿se te ocurre alguna forma o nos puedes compartir a lo mejor cómo crees tú que se deben o se pueden hacer las propuestas para que se puedan considerar los trabajos que no se han presupuestado inicialmente, que puedan surgir por el propio desarrollo del procedimiento arbitral? ¿Se te ocurre alguna forma? Bueno, mi experiencia, que yo creo que tiene más que ver con el arbitraje comercial que de construcción, ¿no? Es que muchas veces es más fácil incluir en una propuesta qué es lo que no está incluido que qué es lo que está incluido, ¿verdad? y en base a eso, bueno, pues esa es una primera propuesta. Es decir, muchas veces lo que no queremos es mojarnos en el presupuesto de un segundo informe pericial, una contrarréplica, hasta que no veamos cuál es la contrarréplica, ¿no? O digamos, bueno, este es el presupuesto siempre que no tengamos que abordar nuevos argumentos o nueva evidencia. Entonces, es el tipo de precauciones que yo creo que siempre hay que incluir, ¿no? Me parecería un riesgo inasumible, y desde luego nosotros no asumimos decir por cuánto puede hacer un segundo informe pericial sin conocer cómo va a ser ni siquiera el planteamiento de la otra parte. Es el tipo de precauciones que yo creo que hay que tomar. Desde luego, lo mismo para cualquier eventualidad que tenga que ver con la información, con la preparación de un informe pericial conjunto, de un informe que sea
posterior a un informe, a un laudo parcial, por ejemplo, porque por experiencia nos hemos pillado las manos muchas veces en este tipo de problemas y hemos aprendido a las malas. Y es lo que ahora que siempre intentamos advertir o de alguna manera incluir en nuestras propuestas. Nos dicen aquí en el chat que, bueno, que la especialización quizás sea una cuestión de confianza y razonabilidad. ¿Qué os sugiere esta alegación o este comentario? ¿Pensáis, o dicho de otra manera, y volviendo quizás a una pregunta un poco más en línea con lo que estábamos comentando, la recurrencia de los peritos, el haber trabajado ya con una empresa, el conocer los procedimientos internos, ¿eso para un perito tiene relevancia o puede hacer que su presupuesto disminuya de alguna manera? Sea más certero, diría yo, Elena. Sobre la pregunta, yo diría que la confianza, más que asociarla a esa especialización que puede dar confianza sobre el proceso o conocimiento, yo diría es el conocimiento del cliente. Evidentemente, si conoces el cliente, sabes, como también comentaba José Luis, la especialización que tiene la asesoría jurídica, el tiempo que dedican, cómo preparan preliminarmente el caso, una cuantificación preliminar, etcétera. Volviendo de nuevo a lo que comentaba, la información que vamos a recibir los peritos, qué calidad va a tener, qué pruebas adicionales a lo mejor te vas a tener que hacer o vas a tener que repetir, etcétera, etcétera. Yo creo que esa recurrencia lo que hace, de nuevo, es que al final lo que, como decía, por parte de los peritos y como comentaba Luis anteriormente, que ha puesto de manifiesto una serie de eventuales tareas que podríamos llevar a cabo, no tenemos certeza sobre ellas, ¿no? Y sin embargo, por la parte del conocimiento del cliente, ya sea por recurrencia o ya sea por esa fase cero, nos permitirá tener mayor certeza, al menos para determinadas fases. Yo, Elena, si me permite decir algo más. La confianza es fundamental, ¿no? Porque la razonabilidad también, y déjame que lo explique, que es lo que yo entiendo por estas dos cosas. El cliente tiene que saber que cuando hay un presupuesto, por ejemplo, abierto, que va por horas, y si confía y tiene experiencia en el que es experto, va a hacer lo que es razonable y lo que es necesario para llegar a una conclusión, pues entiendo que se encuentra mucho más tranquilo, sabe que no se va a encontrar con un presupuesto estratosférico en un mes, ¿no? Y lo mismo por la parte del experto. Un experto puede hacer una mejor estimación del presupuesto si conoce cómo trabaja la empresa. No tiene nada que ver una empresa que se limite a verificar el informe pericial una vez al mes y te dé comentarios 2 veces a través de los clientes, que una empresa que a lo mejor quiera hacer un seguimiento mucho más continuo, semana a semana, intervenir a lo mejor los argumentos, aportar nuevas ideas. No tiene nada que ver el tiempo que lleva hacer un informe u otro. Y conocer cómo le gusta trabajar en una empresa es fundamental para poder preparar ese presupuesto. Claro, hablas de precisamente lo que se involucra a la empresa, ¿no? Y eso en términos de tiempo y por tanto económicos que implica para un perito. Y eso está un poco ligado a lo que comentábamos antes y a otra pregunta que tenemos en el chat, que es que, bueno, ¿cuánto tiempo está dispuesto un perito a invertir en la preparación del caso, sea cerrado o sea, perdón, del presupuesto, sea cerrado o sea ajustable? Y en vuestra experiencia, ¿es posible cobrar por este tiempo si el cliente no acepta la propuesta? Sí, ¿cómo lo veis? En principio, si preguntas sobre lo que llamábamos antes esa fase cero de diagnóstico, eso nosotros lo hemos hecho a inversión, ¿no? Y lógicamente, bueno, el cliente ha obtenido una clasificación, ¿no?, por distintos grados de complejidad de partidas y en esos casos, bueno, asumimos el riesgo de que luego finalmente se decante por otra opción, ¿no? No queda otra, ¿no? Al final el mercado es el mercado y funcionamos en él, ¿no? Y con José Luis, vosotros desde SACIR, ¿quién se encarga, ¿no?, de negociar precisamente todo esto, esta fase cero? ¿Lo hacéis los propios abogados, departamento de compras? ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo pensáis que es la mejor fórmula, ¿no? O la forma más eficaz? No me atrevo a decir cuál es la mejor fórmula. Sí te digo cuál es la nuestra, y nosotros tenemos una participación muy intensa en el arbitraje y en todos los litigios. Efectivamente, como decía antes, en el caso de la selección de los expertos,
peritos y demás nos acompañan por este área, por este departamento de gestión contractual, que nos ayuda muchísimo. Y entre ambos acabamos de definir el scope, acabamos de definir, de ajustar presupuestos y lo cerramos entre nosotros. Nosotros previamente hemos hecho un proceso de selección con comparativos, etcétera, etcétera, pero una vez que tenemos identificado y cerrado con quién vamos a trabajar, quien lo cierra es la asesoría jurídica, ayudados por gestión contractual. No hay un departamento de compras que lo cierre, que se encargue de ello, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decíais antes, cuando hablamos de la confianza, estoy totalmente de acuerdo que la confianza es imprescindible, es importantísima. Hablamos de peritos, hablemos de abogados externos. Lo que ocurre es que en el arbitraje, sobre todo para las empresas que recurren al arbitraje, quizás más de lo que quisiera, pero bueno, al final tiene que ver también con que tenemos negocios en muchísimas jurisdicciones. Bueno, pues evidentemente no siempre tienes alrededor a la gente con la que trabajas habitualmente. Estás en jurisdicciones muy diversas y en muchos pleitos a la vez. Estás con socios. Es decir, no siempre tienes que encontrar a alguien experto en una cuestión muy particular. Bueno, pues evidentemente tienes que buscar a los que en ese momento son mejores y puede ser, pues no sé, pues un ingeniero, un experto en geología mecánica de la Universidad de Wisconsin. Bueno, pues espero que sea muy bueno. No sé si tengo confianza en él o no. Quiero decir que te puedes informar, puedes saber qué tal experiencia han tenido otros con él, pero bueno, al final es como decía antes, si tienes pocos arbitrajes, será más fácil tener esas experiencias, ¿no? Esa capacidad de confianza. Y recurrís, ya aprovechando, ¿no? que te tenemos, recurrís a menudo. ¿Recurrís a menudo a los mismos peritos? O sea, ¿hay una recurrencia en los peritos o abrís más el campo? ¿Cómo lo tenéis? ¿O cuál es tu experiencia? Nosotros abrimos el campo, somos razonablemente promiscuos. Es decir, pero es que además, a ver, hay un par de cosas que quería comentar que son importantes en el mundo del arbitraje, sobre todo arbitraje internacional. Y sobre todo si es arbitrajes en el mundo anglosajón o de alguna forma relacionado con jurisdicciones anglosajonas, ¿no? Y una vez que la recurrencia a los mismos peritos no es posible. O sea, está muy castigado desde el punto de vista de la parcialidad o imparcialidad de ese perito, porque a diferencia de lo que ocurre en algunas jurisdicciones o en el ámbito civil, en determinados lugares, no se ve nada raro que una empresa se haga acompañar normalmente por determinados peritos. Sin embargo, en el arbitraje internacional, en el mundo anglosajón, eso no es posible. Igual que también, y es algo que tenía para comentar, una forma de mitigar el coste cuando hablamos de abogados externos es el success fee, ¿no? De mitigarlo o de posponer un pago importante. El success fee, la comisión de éxito, en el caso de peritos, no es posible. En el arbitraje internacional no es posible. Podemos tener, pues no sé, en los litigios en orden civil en España, bueno, no tenemos tantos problemas con eso, pero en el arbitraje internacional no es posible porque eso implica un interés económico en el pleito. Y al perito se le supone una imparcialidad con independencia de que se le haya contratado por una de las partes. Y eso condiciona muchísimo tu relación con él. Y lo que quería decir fundamentalmente es que en el caso de los peritos, el success fee no es una medida de mitigación del coste. Precisamente teníamos una pregunta. Ni la recurrencia tampoco, ni la recurrencia. No puedes recurrir. Claro. Bueno, pero si quizás, y esto no lo sé, pero esto quizás es una pregunta para los peritos. ¿Alguna vez se os ha acercado algún cliente que tenga mucho arbitraje que diga, oye, si esto me haces una flor, te van a llegar más arbitrajes? ¿O esto es algo que ocurre
¿Es algo que contempláis? ¿No nunca jamás? Y al menos no me ha pasado nunca. Sí, sí, todo ha sido, vamos, caso a caso. Vamos, sí, sí. Traje medida. Vamos. Y yo diría, Elena, que hombre, lo que pretendemos, como decíamos anteriormente, es hacer el mejor trabajo para que haya esa recurrencia, pero no un acuerdo, ¿no? Para que repitan con nosotros, aunque José Luis reconozca que en su caso son razonablemente promiscuos, ¿no? Pues tenéis suerte, porque en el mundo de los abogados es otra cosa. Tengo otro caso por ahí, trátame bien pero sí quería dejar claro una cosa, porque además aprovechando que estáis aquí, os conozco a todos, sois buenos amigos. Para nosotros y para cualquiera que se dedique al pleito, al litigio y al mundo de la arbitraje en particular, una cosa tenemos clarísima, y es que, y no lo digo en demérito de los letrados, ¿no? Pero no sé qué tanto por ciento de importancia tiene el peritaje, pero sin prueba no vamos a ninguna parte. Podemos tener los mejores abogados, podemos tener las mejores alegaciones, los mejores planteamientos, pero la prueba lo es todo. Si al final los abogados somos los menos importantes en esto, estamos acompañando a la prueba. Así que vosotros sois realmente los protagonistas en los arbitrajes. Claramente, cuando tienes un mal perito. Y volviendo a la pregunta que comentábamos antes y la pregunta que le hacía a José Luis, pero esta vez por parte de los peritos, ¿siempre tratáis con los abogados directamente el tema de vuestro presupuesto? ¿En qué tipo de empresa o no? ¿Tenéis pues, departamentos de compra? ¿Qué es lo que preferís? No sé quién se atreve con esta. Bueno, pues si te parece, yo, Elena, yo mismo diría, bueno, departamento de compras o asesoría jurídica, ¿no? Pues, Elena, te diría que depende de cada grupo empresarial, ¿no? Porque realmente los departamentos de compras son duros, realmente. Pero también hay asesorías jurídicas bastante más duros todavía, ¿no? Pero yo creo que nuestra preferencia, y me corrijan también Javier y Luis si opinan otra cosa, es que con la interlocución directa con abogados internos, con asesoría jurídica, hace que el proceso sea más fluido, que haya mayor, que por nuestra parte podamos explicar mejor el porqué de todo lo que hemos hablado hoy, de los hitos, tareas, fases, el por qué hacemos determinados planteamientos, que sin esa interlocución, ¿no? Y además creo que, aunque se finalice en el departamento de compras, tiene que haber una interlocución también interna de explicación de esos presupuestos, ¿no? Nos dicen aquí uno de los comentarios es: el problema nace de una errónea previsión de costes iniciales. No sé si alguien quiere reaccionar a esto de que el problema quizás, ¿no?, con los presupuestos no adaptados es una previsión de costes iniciales. ¿Pensáis que sí, que no, que es lo más frecuente? Yo creo que es totalmente cierto. Las frustraciones y los problemas se producen cuando hay unas expectativas que no están justificadas y que no son razonables. Y para eso, bueno, yo creo que hemos hablado mucho de que hay que hacer un trabajo y un esfuerzo muy importante para planificar los presupuestos y para que el cliente ponga en valor tu propuesta técnica y valore tu presupuesto, sea como cual sea, ¿no? Y que vea que existe una proporción entre la propuesta técnica y la propuesta económica tal y como está planteada. Y para eso hay que invertir tiempo, hay que invertir en hablar con los abogados para ver cuál es la estrategia legal, en intentar entender el problema desde el cliente, desde las personas que están involucradas, en mi caso, en la operación comercial de un contrato, por ejemplo, y cuando uno tiene toda esa información, bueno, pues es capaz de darle un presupuesto realista y explicarle cuáles son los riesgos que existen sobre los potenciales desvíos de ese presupuesto. Y sobre esa base yo creo que nunca he tenido, cuando hemos entendido que hay que trabajar así, nunca hemos tenido esos problemas, ¿no?, de frustración o de sorpresa en cuanto a presupuestos demasiado altos o inesperados. Nos hacen otra pregunta que también es interesante, y es, bueno, pues cómo influye, dice, bueno, la cuestión ética respecto del conocimiento de que los peritos están contratados bajo un régimen quizás pues de presupuesto cerrado o de presupuesto híbrido, pero con un número de horas limitado. Y nos dice precisamente que
cómo se juega con el hecho de que hay cuestiones estratégicas que son contrarias al buen desenvolvimiento, lo estoy leyendo literal, del arbitraje. Y nos pone como ejemplos cuando la contraparte está tratando de gastar el presupuesto del perito, haciendo preguntas excesivas o cuestionando de forma excesiva al perito contrario. ¿Cómo esto lo valoráis? ¿Cómo lo contestáis? ¿Cómo lo contrarrestáis? ¿Cuál es vuestra opinión en esto? Cualquiera. Yo, muy brevemente, Elena. Para mí esta cuestión tiene que ver con el tipo, dónde se haga el proceso, en qué jurisdicciones. Si es un Nueva York o Delaware, tienes que hacer todo lo que puedas, no dejarte de gastar un duro. Cuando estás en un caso en España o en una arbitraje internacional con otro SIT, es diferente y tú puedes valorar hasta qué punto quieres entrar a una conversación con un determinado argumento o no. Y tienes que entender, tienes que intentar participar cómo el tribunal va a interpretar esa cuestión. Y muchas veces no entras a contestar muchas cosas porque crees que no tienen sentido o crees que no son razonables. Y pasa muchas veces. Sí, estoy de acuerdo con Luis, ¿eh? Eso tiene mucho que ver con la jurisdicción y bueno, tiene que ver también mucho con el criterio a la hora de llevar el arbitraje, ¿eh? Yo creo que dependiendo de determinadas situaciones puedes entrar en un bucle de incrementar la prueba casi hasta el infinito, ¿no? De todas formas, yo insisto en algo que he dicho antes un poco. No lo decía en broma, lo digo completamente en serio. Los arbitrajes se ganan fundamentalmente con una prueba fuerte, con una prueba potente. Y cuando durante el curso de arbitraje tienes que reforzar la pericia, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y si crees que es necesario incrementar, estás en el momento procesal oportuno y crees que es necesario incrementar el presupuesto, tendrás que hacerlo. Es decir, lo último que los abogados internos, letrados externos, nos podemos permitir es perder un pleito. Entonces, Claro. lo que pasa es que no siempre reiterar pruebas, insistir más en interrogatorios, etcétera, etcétera, significa hacer una mejor prueba. Pero eso forma parte de la técnica, no solo de los peritos, sino de los abogados que llevan en los arbitrajes. Precisamente hablando de los abogados, ¿cómo influye, si es que influye de alguna manera, la relación, la intervención de los abogados externos en este caso? Antes hemos hablado de los internos, en la elaboración de ese presupuesto para los peritos. ¿Veis ahí que haya algo, algo que decir? Tanto José Luis como los expertos, ¿eh? O sea, ¿a vosotros os influye algo o cómo puede el abogado externo, en función del que sea, tener una incidencia o no en la elaboración de vuestro presupuesto, en la reducción de vuestro presupuesto? ¿Veis ahí algo? Yo creo que la elaboración concreta del presupuesto quizás no sea determinante, pero el abogado externo, junto con el interno, pero fundamentalmente el experto en arbitraje, es el que va a diseñar toda la estrategia del arbitraje. Y parte importante de la estrategia del arbitraje es la estrategia de prueba. ¿Y los peritos, a vosotros os supone, tenéis otra experiencia distinta a lo que comenta? Mi experiencia es que a la hora de aprobar el presupuesto, de presentar la propuesta económica, el abogado externo se implica poco. Luego se suele implicar mucho a la hora de intentar gastar cuanto más mejor, ¿verdad? Porque son los que tienden a pedir más y es muchas veces... Claro. Hay una gran diferencia entre un abogado que entiende que tienes un presupuesto limitado y un abogado que simplemente te va a pedir todo lo que cree que es necesario sin atender a lo que tú puedas haber acordado con el cliente, ¿no? Y son maneras de trabajar y bueno, nosotros intentamos controlar ese riesgo ex ante dentro de la propuesta. Muchas veces se puede, otras veces no se puede, depende del caso. ¿Y esto cómo lo gestionáis? Porque al final es cierto que tú firmas un contrato, ¿no? O un presupuesto con el cliente, pero sin embargo el que te está pidiendo el trabajo de alguna forma es un tercero ajeno a ese contrato. ¿Esto cómo lo ventiláis, entre comillas? ¿Cómo lo gestionáis? Y con si os ocurre alguna comunicación, forma. ¿no? Con comunicación, básicamente, porque efectivamente, ¿no? El abogado es usuario, ¿no? Es el usuario, al menos el directo, ¿no? De nuestro trabajo y al final, pues hay que intentar
tener una comunicación lo más fluida posible para evitar ese mismatch de expectativas, ¿no? que mencionaba antes Luis, ¿no? Que puede ocasionar fricciones y situaciones pues, de malos entendidos que lo ideal, desde luego, es evitarlos cuanto antes mejor, ¿no? Yo lo que creo que funciona muy bien, porque muchas veces no es tanto cuánto es el coste total, sino anticipar y que el cliente sepa cuánto se va a gastar y que el abogado sepa cuánto se está gastando, ¿no? O sea, mucho control sobre los gastos, informes cada 2 semanas sobre los gastos lo que se han incurrido, qué se está haciendo, por qué se está haciendo este trabajo. Ese tipo de comunicación también creo que es fundamental, ¿no? Para que todo el mundo sea consciente de lo que cuestan las cosas y por qué se están haciendo las cosas. Y vosotros hacéis, en vuestra experiencia, vosotros soléis hacer este seguimiento, no digo a lo mejor en casos pequeños, pero en casos grandes, un seguimiento, un report detallado al cliente de qué se hace, en qué se invierte, qué lo ha pedido, cómo esto es algo una práctica habitual. Yo creo que esto podemos hacer una ronda general. Yo creo que sí, vamos, a mí ese Progress Report me ha extrañado hasta 2 semanas. Yo, habitualmente nos lo piden con periodicidad semanal, yo creo. Es lo más habitual. Sí, nosotros también lo pedimos. Sí. ¿Y cuál es la respuesta de la empresa? ¿Cómo, al final, lo que decíamos, ¿no? Cuando analicéis ese Progress Report y por lo general lo validáis, no, o sea, ¿te has tenido alguna experiencia en concreto tú, José Luis, en el que digas, bueno, aquí esto se nos está yendo de madre? O ¿cómo gestionas esto internamente? Sí, bueno, no es lo más habitual, pero efectivamente, lo que pasa es que yo creo que cuando tienes una relación próxima, cercana con el perito, las sorpresas son las menos, ¿no? Es decir, efectivamente tú puedes pedir todos estos time reports, etcétera, etcétera, pero tú ya sabes más o menos por dónde va, ¿no? Por dónde va, qué trabajo se está efectuando y demás. Y ya te digo que, además, si nosotros contamos con la ayuda de nuestros equipos de gestión contractual, estamos muy encima del trabajo que hacen los peritos. Estamos bastante encima y con eso evitamos ese tipo de sorpresas. Evidentemente puede haber habido, pero las intentamos evitar de esa manera, trabajando muy codo con codo con ellos. Bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta general a un poco todos los temas. Yo no sé si alguno quizás tiene un minuto que nos queda antes de darle la palabra a José Antonio, algo que se le haya quedado que quiera absolutamente compartir. ¿Nadie? Estamos todos de acuerdo en que los peritos son fundamentales. Son fundamentales. Fenomenal. Pues yo creo que solo me queda daros las gracias a todos por esta interesantísima ponencia. Sé que hablar de dinero no siempre es sencillo, pero al final estamos todos en este mundo y ojalá podamos seguir hablando de este tema y lo hablemos en temas que llevemos conjuntamente. José Antonio, te devuelvo el mando y gracias de verdad a todos porque ha sido un absoluto placer. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a los peritos, a José Luis, que ha sido la diana de muchas preguntas y creo que ha demostrado la utilidad de oír a los usuarios, ¿no? Además habéis sido extraordinariamente elegantes todos, porque como dice Elena, se ha hablado de dinero, pero no lo parecía. Esto parecía una cosa, vamos, de guante blanco extraordinariamente exquisita. Creo que ha sido muy interesante, de verdad. Espero que eso haya parecido a quienes nos han acompañado y la prueba del número de preguntas que ha habido creo que es una demostración de que ha resultado muy interesante. Por tanto, mil gracias a todos y simplemente, como siempre, para respetar el horario a rajatabla, despedirnos recordando a todos los que les puede interesar que la siguiente sesión de este ciclo será ya después del verano. Como saben, normalmente lo hacemos cada 2 meses, en los meses pares, pero como el siguiente mes par es agosto, no vamos a pedirle a nadie que estropee sus vacaciones por esto y lo haremos inmediatamente después. Por tanto, la próxima sesión será el 7 de septiembre a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, y con un tema muy distinto, pero creo que también sumamente importante, que es, el título es si hay que aplicar a los peritos reglas parecidas a las que se usan con los abogados en materia de conflictos de interés. Por tanto, cambiamos de cuestiones totalmente económicas a cuestiones absolutamente éticas, pero igualmente importantes. De manera que, lo dicho, hasta esa próxima sesión del 7 de septiembre, espero que todo el mundo haya podido descansar
y aunque todavía nos quede mucho para llegar a las vacaciones, para quienes no nos veamos antes, pues felices vacaciones y que el 7 de septiembre no falte nada. Hasta pronto entonces. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas Chao. gracias a todos. Hasta luego. Adiós.